Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos sobre el concepto de congruencias en los números enteros. Veremos que este concepto implica una relación de equivalencia y esa relación de equivalencia implica una partición en los enteros. Bien, vamos a definir el concepto de congruencia usando un número entero fijo. Supongamos que tenemos el número m y ese es número fijo. Entonces se dice que dos enteros a y b es congruente con b módulo m, aquí es donde entra el entero fijo, si existe un número k tal que a menos b es múltiplo de m, es decir, m por k nos da a menos b. En ese caso decimos que a es congruente módulo, que a es congruente con b módulo m. Por ejemplo, podemos ver que 2 menos 1 nos da 1. Quiere decir que 2 es congruente con 1 módulo 1. 5 menos 17 es menos 12. Eso quiere decir que 5 es congruente con 17 módulo 4. Bien, bueno, y así podemos generar más congruencias dado un número. Bien, dado el número m fijo, podemos definir clases de equivalencia. ¿Cómo? Fíjense, podemos ver que cualquier número entero es congruente consigo mismo. ¿Por qué? Porque a menos b, a menos a nos da 0. Y 0 es múltiplo de m siempre. O sea que a es congruente con a. Ahora, si a es congruente con b módulo m, quiere decir que a menos b es un múltiplo de m, es decir, existe una k tal que al multiplicarla por m nos da a menos b. Pero también sabemos que en este caso existe menos k, y entonces menos k por m nos va a dar b menos a. ¿Eso qué quiere decir? Que b es congruente con a. Fíjense que lo que estamos diciendo aquí es que si a es congruente con b, módulo m, entonces b es congruente con a, módulo m también. Ahora, si tenemos que a es congruente con b y b es congruente con c, vamos a demostrar que entonces a es congruente con c módulo m. ¿Cómo lo demostramos? Si a es congruente con b, quiere decir que a menos b es un múltiplo de m. Es decir, existe k1 tal que al multiplicarlo por m nos da menos b. Y también si b es congruente con c, quiere decir que b menos c es un múltiplo de m. Por lo tanto, existe un k2 tal que al multiplicarlo por m nos da b menos c. Ahora fíjense, si sumamos estas dos igualdades, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar la b. Y solamente nos queda a menos c. Y del lado derecho tenemos que m por k1 más k2 nos da a menos c. Por lo tanto, a menos c es un múltiplo de m y a es congruente con c. Si se fijan, cumplimos las tres condiciones para tener una relación de equivalencia. Y entonces, estas relaciones de equivalencia, dado un número fijo m, nos va a generar una partición. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa si tomamos m igual a 2? Entonces, la relación de equivalencia se define como los números tales que, al restarlos, nos dan un múltiplo de 2. Entonces, n1 menos n2, si eso nos da un múltiplo de 2, entonces quiere decir que n1 es congruente con n2 módulo 2. Vamos a tomar n2 igual a 0, o sea, la clase equivalencia del 0. En ese caso, pues
se va a cancelar n2 y nos queda solamente que n1 debe ser igual a 2k. Es decir, la clase de equivalencia del 0 son los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 sabemos que son los números pares. ¿Quiénes son la clase de equivalencia del 1? La clase de equivalencia del 1, tenemos que poner n2 igual a 1 en la ecuación que nos define la relación de equivalencia, y aquí nos queda n1 menos 1 igual a 2k, es decir, n1 debe ser n2 más 1, es decir, los números impares. Por lo tanto, la clase de equivalencia del 1, módulo 2, son los números impares. Y podemos ver que ya no hay más clases de equivalencia. Bueno, nos podemos dar cuenta porque los enteros se dividen en pares e impares. O también, fíjense, si tomamos ahora n2 igual a 2, entonces, ¿qué nos va a quedar? n1 menos 2 igual a 2k. Pasamos el 2 del otro lado y nos va a quedar que n1 debe ser igual a 2k más 2, es decir, 2 por k más 1, que es un múltiplo de 2, o sea, es un número par. Y eso es precisamente los números pares, es la clase de equivalencia del 0. O sea, el 2 no nos da ninguna clase de equivalencia extra. Entonces, todas las clases de equivalencia son estas. Esta es la partición que genera 2. Esto posteriormente lo vamos a definir como Z2. Este conjunto tiene propiedades bastante interesantes y también se aplica en diferentes problemas. Bien, vamos a ver el caso m igual a 3. En ese caso, la relación dice que n1 menos n2 debe ser un múltiplo de 3, es decir, 3k. Cuando ocurre eso, decimos que n1 es congruente con n2 módulo 3. Vamos a ver quién es la clase de equivalencia del 0. Pues tomamos n2 igual a 0. En ese caso nos da n1 igual a 3k. Lo que nos dice es que la clase de equivalencia del 0 son los múltiplos de 3. O sea, el 0 es congruente con los múltiplos de 3 módulo 3. Entonces sería el 0, sería el 3, el 6, el 9, todos esos están en la misma clase de equivalencia que el 0. Vamos a ver quién es la clase de equivalencia del 1. En ese caso, donde está n2, ponemos 1, nos queda n1 menos 1 igual a 3k. Entonces n2, perdón, aquí debe ser n1. n1 debe ser igual a 3k más 1. O sea que todos los números que son de la forma 3n más 1 son congruentes con 1 módulo 3. Aquí es 3. Entonces, aquí nos da la clase de equivalencia del 1. La clase de equivalencia del 1 son todos los números de la forma 3n más 1. O sea, el 4, el 7, el 13, el 16 y así sucesivamente. Vamos a ver quién es la clase de equivalencia del 2. En este caso podemos tomar n2 igual a 2. La relación nos dice que debemos tener n1 menos 2 igual a 3k. O sea que n1 debe ser de la forma 3k más 2. Entonces, esta es la clase de equivalencia de 2. Perdón, aquí dice 1, debe ser 2. Entonces, la clase de equivalencia de 2 son todos los números de la forma 3n más 2. Y ya no tenemos más. ¿Por qué? Porque si ponemos n2 igual a 3, aquí vamos a poder pasar el 3 del otro lado y nos va a quedar 3 por k más 1. Y ese es un número de la forma 3n. O sea, vamos a regresar a la clase de equivalencia del 0. Por lo tanto, solamente tenemos 3 clases de equivalencia. Esta partición solamente tiene 3 clases de equivalencia. Este conjunto se le llama Z3 y de la misma forma que Z2 tiene aplicaciones en diferentes contextos. En general, ¿cómo son las clases de equivalencia?
si nos dan MK, vamos a tener la clase de equivalencia del 0, del 1, la clase de equivalencia del 0 van a ser los múltiplos de K, después la del 1 va a ser los números de la forma K más 1, del 2, KN más 2, y así hasta la última. Este es el conjunto ZK, que dependiendo del contexto tiene diferentes aplicaciones. En un próximo video vamos a ver que estas clases de equivalencia tienen una aritmética propia. Es decir, se pueden sumar, se pueden multiplicar y tienen sus propiedades que por una parte son importantes a nivel de matemáticas puras y también son importantes para diferentes aplicaciones. De hecho, las congruencias se conocen desde hace mucho tiempo. Los números mayas, los números, la aritmética que usaban los aztecas para medir terrenos, en esa aritmética usaban congruencias porque son de bastante utilidad.